tal, gente? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio. Estamos en Fresh Radio, conectado directamente con la 103.1 FM de Resistencia, para compartir una noche más hasta las 24. Reciencito nomás me mandaron un mensaje y si es verdad, bastante le pegó con el tema esto de la parte meteorológica del pronóstico, ¿no es así? Vamos a seguir entonces con eso. Hoy tenemos en este momento una temperatura de 18 grados con una sensación térmica igual. Para este lunes 27 de octubre la máxima va a ser de 28 y la mínima de 17 y dice que el sol va a estar bastante fuerte. Para el martes 28 hay un 50% de posibilidad de lluvia con una máxima de 19 grados y una mínima de 13. Para el miércoles 29 de octubre vuelve a salir el sol, tenemos una máxima de 22 y una mínima de 13 grados. Para el jueves 30 de octubre va a estar el sol y la nube compartiendo el día con nosotros, con una máxima de 24 grados máxima y 14 de mínima. El viernes 31 de octubre, que es la noche de Halloween, dicen todos, va a haber un sol espectacular. Vamos a tener una temperatura de 26 grados de máxima y una 16 de mínima. Sábado 1 de noviembre dice que va a llover, hay un 70% de probabilidad de lluvia, con una máxima de 27 grados y una mínima de 18 grados. Para el domingo 2 de noviembre, en el que nos volvemos a encontrar, Dios mediante, vamos a tener sol y nubes, una máxima de 28 grados y una mínima de 19. La vez pasada, la semana pasada, sí es cierto, le pegamos exacto. Yo dije que el domingo no iba a llover y no llovió. La gente se fue a votar muy feliz, muy contenta. Fue rápido, la verdad. Con el cartoncito se agilizó mucho el tema de las colas que había antes. No sé si era porque se fueron menos personas, aunque creo que no fue tan así, o bien porque se agilizó y se pudo votar directamente al candidato. Se le veía la cara, todo muy lindo, me gustó. Espero que se repita. Hoy, esta noche, vamos a estar compartiendo conversaciones, charlas sobre el uso del celular. Yo veo que el celular se está volviendo prácticamente una epidemia. En cualquier parte de la ciudad que vos mires, la gente está mirando su celular. Los policías, los enfermeros, los doctores, la gente que va caminando, los chicos en el colectivo, todo el mundo mira su celular. ¿Qué miran? No sé, pero que miran. Porque el uso de celulares también se está metiendo mucho en la parte de estudio, en la parte del aula, y ahí es donde se complica un poco. Tengo varios referentes aquí que van a estar conversando con nosotros sobre este tema, que no sé si es bueno o si es malo. Hay que ver, hay puntos distintos. Según el uso que uno le da al celular, es bueno o es malo. También tengo una pequeña grabación con respecto a la inteligencia artificial. El uso de celulares en el aula generó un intenso debate en los últimos años, tanto en la literatura académica como en la opinión pública. Por uso de celulares en el aula nos referimos a la presencia y utilización de teléfonos móviles durante el horario escolar, ya sea con fines pedagógicos o personales. Este fenómeno se ha asociado a beneficios potenciales y a riesgos significativos. Por un lado, el celular puede ser una herramienta que favorece la integración digital y el acceso a recursos educativos, mientras que, por otro, su uso indiscriminado puede convertirse en un factor de distracción, afectando negativamente el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes. Esto lo dijo Golding en el año 2024. El desafío radica en equilibrar los beneficios de la tecnología con los riesgos que su mal uso puede generar. Investigaciones recientes sugieren que el uso excesivo de celulares en el aula puede dificultar la atención de los estudiantes, explotando mecanismos cerebrales primitivos que orientan la atención hacia estímulos cambiantes y ruidosos, característicos de las pantallas.
Esta distracción constante no solo afecta al aprendizaje, sino que también suele incrementar la ansiedad y el aislamiento social, especialmente en adolescentes. Con respecto al aislamiento social, suele ocurrir porque la mayoría ya se están conectando, prácticamente están al lado y sin embargo se están mandando mensajes. El celular, así como uno lo ve, es bueno porque ayuda mucho en la parte educativa. Cuando uno comienza a utilizar, como por ejemplo, buscar datos, buscar información, en la escuela la verdad que no es que sirve mucho porque el internet que tienen en el colegio es deficiente. Entonces cuando uno quiere trabajar con el internet no se puede. Digamos, no se puede para buscar cosas importantes, porque la mayoría lo utiliza para su WhatsApp, que está muy de moda ahora, y lamentablemente a veces lo utilizan de tan mala manera que hacen su propio bullying. Entre ellos se insultan a través del teléfono y luego se encuentran a la salida y genera peleas. Fotos que se sacan en el aula también generan peleas. Y otra de las cosas que también el respeto se ha perdido. Sacan foto a cualquiera, ya sea al profesor, a la portera, lo que sea que le parezca gracioso, sin medir las consecuencias de esa foto que están sacando. Entonces generan conflictos. El celular puede ser bueno, pero aparentemente en estos momentos yo lo veo más malo que bueno. No sé cómo lo verán ustedes. Una oyente me manda esto y dice: hola, me parece un excelente tema para tratar. Estamos viviendo un gran cambio en este tiempo con el avance tecnológico. Como madre y profesional, mi observación es que desde que nacemos creamos hábitos saludables. El exceso siempre es malo. Así que estoy de acuerdo que niños y jóvenes usen equipos para estudiar, de acuerdo a edades adecuadas. No estoy de acuerdo en enfocar a un bebé frente a un celular. Todos debemos desarrollar nuestro sistema nervioso en forma natural y apoyo la lectura en libros, a quienes nos gusta el contacto con las hojas de un libro. En conclusión, si la nueva generación preparada técnicamente deben aprender, dice. Estoy leyendo como me envió. En particular, me encanta el libro, pero acepto el uso de inteligencia artificial. Ayuda a resolver temas diversos para gente que trabaja. Desde su llegada a nuestra vida, el celular nos ha traído muchos beneficios, sí, ¿no? Pero también al mismo tiempo, en algunos campos, genera unas cuantas complicaciones. Y en uno de ellos es en los colegios, en las aulas. Por eso vamos a compartir el siguiente informe de una medida que tomaron en las últimas horas en Italia. Estudios científicos de todo el mundo indican que los teléfonos celulares son un serio problema para la capacidad de atención de los estudiantes. Las notificaciones interrumpen en cualquier momento y volver a las tareas demora más tiempo y va afectando la capacidad de aprender. Pedagogos, junto con expertos en educación tradicional y alternativa, advierten sobre cómo usar los dispositivos en el proceso educativo. Los móviles distraen y desvían la atención de las tareas y actividades. Una investigación reveló que la mera presencia de los teléfonos, incluso cuando están apagados, es suficiente para reducir la capacidad de pensamiento. Esto tiene un impacto grave en el proceso pedagógico, sobre todo en etapas tempranas. Por esto, diversas autoridades están tomando medidas drásticas. Ante todo esto, el gobierno de Italia prohibirá los teléfonos celulares durante las clases para evitar que los estudiantes se distraigan. La medida que anunció el Ministerio de Educación presenta mucha resistencia, incluso dentro de los que apoyan al gobierno, debido a que no deja de ser una invasión a la propiedad privada. En Italia, WhatsApp
Es la aplicación de chat más usada del país, seguida por Telegram. En Argentina hay un antecedente de esta medida. En noviembre del 2022, el gobierno de Catamarca prohibió el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas y establecimientos educativos de todos los niveles de enseñanza obligatorios. La medida, que en primera instancia se puso en marcha en una escuela secundaria, se hace extensiva al resto de los establecimientos educativos de la provincia. Aseguran que la presencia y utilización de estos dispositivos ha modificado el ambiente de las aulas en el marco de la presencialidad y la relación de los alumnos con sus profesores e incluso con sus compañeros. Ante esto, la disciplina se debilita y los conflictos ascienden. Otras opiniones prácticamente son iguales, son de dos preceptoras de escuelas. Ellos están siempre ahí, en el momento exacto en el que ocurren las desgracias por el mal uso. Dice así: sirve en la escuela el celular, siempre que sea usado para realizar trabajos y estar supervisados por el docente. Si el docente solicita al alumno para sacar de su mochila y poder realizar trabajo o información, sirve. De lo contrario, el celular, siempre el alumno le da un mal uso. También tengo otro que dice: el aprendizaje del uso responsable. Quizás la solución a este problema no sea la prohibición, sino la configuración colectiva de reglas de uso responsables y saludables entre docentes, padres, madres, estudiantes y la comunidad educativa en su conjunto. Más allá de consideraciones como la posibilidad que los celulares brindan para mantener a los padres conectados con sus hijos e hijas, es fundamental reconocer que los problemas relacionados con la distracción constante, el uso adictivo y el bullying también se presentan fuera de la escuela. Por ello, lo mejor que podemos hacer es educar a los niños y las niñas para regular el uso de sus dispositivos y adquirir la habilidad de usarlos con criterio. Sí, eso es muy lindo, pero si es que el padre se hace cargo, pero lamentablemente el padre le da el celular para sacarse al chico de encima, como hacen con las criaturas. Se puede ver a veces en los supermercados, en todo lado, para que le deje de molestar un rato, le pasan el celular. Y otra de las cosas que sí, el celular genera mucho bullying. Lamentablemente se está usando mal el celular. Inclusive se mandan mensajes en plena clase. Luego la culpa de que no aprenden es del docente y me parece que eso es injusto. El docente tiene que manejar esta situación. Cada docente podría hacerlo, obviamente, pero también necesitan el apoyo del Estado. No se puede hacer todo solo. Seguimos con opiniones, en este caso de un docente y también de un vicerrector. Vamos a tener también opiniones aquí en la noche de Relato. Contactate con nosotros 3794 25 78 49. Hola, Amado. Voy a hablar sobre el tema del celular y las netbooks. En realidad los dos son herramientas tecnológicas que sirven en el aula, pero depende de qué materia sea y quién sea el profesor. O sea, como profesor uno no puede estar exigiéndole al gobierno que haga una ley para que los chicos dejen de usar el celular. O sea, es una estupidez. Es una falta de manejo del grupo. Es algo como el reloj. Yo me acuerdo que en mi época se prohibían los relojes que tenían calculadora porque los chicos iban a sacar provecho más rápido de los que no tenían calculadora en el salón. Y de hecho el que no tenía calculadora desarrolló más su inteligencia que el que tenía el reloj. Eso es lo que sucede. El mismo problema sucedía en la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
En su momento aparecieron unas calculadoras que podían resolver ecuaciones con varias incógnitas en segundos y los demás tenían media hora para calcular esas ecuaciones. Entonces se puso el grito en el cielo. La solución que se llegó es, bueno, en lugar de 1 hora de examen se tomó 2 horas de examen, entonces así los que no tenían la calculadora programable tenían más tiempo para revisar sus cálculos y corregir si había errores. Y el problema estaba en que el que tenía la calculadora programable podía revisar muchas veces en el mismo tiempo, mientras que el que no tenía estaba con el tiempo exacto para resolver los problemas. El problema que se presenta ahora es la falta de disciplina en los chicos. La falta de disciplina que viene de la casa. Los chicos no están acostumbrados a seguir órdenes, no quieren estudiar, para ello todo es joda, prefieren perder el tiempo y, por supuesto, están todo el día pegados en el celular. Lamentablemente, en una época como la de ahora, que tenemos una gran cantidad de información a disposición, se nota gente cada vez mucho más ignorantes en todos los aspectos. Y el celular yo lo ocupo en mis clases, porque muchos dicen no tener calculadora, pero tienen un celular y usan la calculadora del celular. Les explico cómo resolver los problemas, ellos resuelven. Pero el problema está en que cuando hacemos evaluaciones, los pillos se copian entre ellos, se sacan fotos y se pasan las soluciones. Pero un profesor entrenado, digamos, se da cuenta enseguida cuando se copiaron los alumnos. Entonces es fácil llamarlos, siéntense acá, le das el mismo ejercicio, resuelvan con calculadora. Y ahí vos te das cuenta quiénes son los que copiaron y quiénes son los que sacaron fotos, recibieron todas las respuestas por el celular. Por supuesto que ese trabajo también puede ser desgastante. Acá lo que hay que resaltar es que los padres se desentienden de los hijos ya desde muy chicos con el celular. No están con los chicos, no los educan, no les dan valores. Y al principio todo es chiste. Después cuando el chico se vuelve agresivo, violento, se entra en la droga, o se escapa, o se pelea por todos lados, los padres sufren. Entonces, la recomendación es, el celular no hace nada. El celular es una herramienta. Todo depende de quién lo use y para qué lo use. El profesor que está dando clase, al observar que hay chicos con el celular, lo primero que hace es, le saca el celular, ponerlo acá arriba del escritorio, al terminar la clase lo retiras. Y simple. Y el que no obedece, amonestación. Pero ahí entramos en otro tema, que es el ministerio no quiere, por ejemplo, no permite la expulsión de los alumnos que son malos, los que hacen bullying, los que se comportan mal en el curso, los que son inaguantables. No los podés echar, entonces ahí es donde empieza el dolor de cabeza de los docentes. El día pasado estaba viendo un video que subieron algunos de los chicos, no sé, en la escuela Pirallini Niveiro, una profesora totalmente sacada fuera de sí. Y esa es la situación que a veces se vive con muchos cursos. Entonces, los chicos no comprenden. Cuando digo los chicos, digo en general, no estoy diciendo que todos, porque hay grupos de alumnos que son muy buenos, pero hay grupos que realmente son muy malos y el problema está que para esos malos no hay castigo. De hecho, ahora en diciembre no van a tener mesa de examen, van a tener compensatorio. O sea, si en 9 meses de clase no estudiaron, no quisieron estudiar, en una semana no van a estudiar todo lo que no pudieron aprender en 9 meses. O sea, eso es lógico. Por lo tanto, todo lo mal que estamos en materia educativa es debido a la mala política educativa que tiene el gobierno. No nos olvidemos que la política educativa arrancó modificándose con Menem, que no solucionó nada, lo estropeó.
Después vinieron los Kirchner, hicieron otra ley educativa, la estropearon peor. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de eso. Se sacaron contenido en la primaria, en la secundaria, y hoy tenemos alumnos en sexto año que no saben las tablas de multiplicar, que no saben hacer un problema, que no saben razonar un problema simple, que no saben hacer una división, que están en la ignorancia total porque no quieren estudiar. Y todo eso es gracias al gobierno que nos sacamos encima hace unos años. Por lo tanto, el problema no es la netbook, el problema no es el celular, son elementos con los que se pueden aprender mucho. Pero hay que darle un buen uso. Espero no haberle aburrido, fue un poquito largo, pero quedo a disposición si quieren debatir algo. Yo estoy en el sistema educativo formal, estoy hace 29 años, y en el sistema educativo informal, dictando cursos y eso, estoy ya hace casi 39 años. Y he visto cómo se vino abajo la calidad educativa. Es lamentable. Pero bueno, un saludo. Sí, la verdad que comparto toda la idea del profesor. Desgraciadamente el uso del celular está pasando ciertos límites y hay un estudio que más adelante le voy a hacer escuchar a ustedes donde que dice que el alumno no aprende porque está esperando su llamada, su mensaje y no era como antes. Inclusive el celular también no solamente falta el respeto en el colegio, sino también a las personas, porque hay personas que te mandan un mensaje o te llaman por teléfono a las 3:30 de la tarde. Eso no ocurría, antes había respeto. El teléfono recién te llamaban después de las 5 de la tarde, pero bueno, ahora con esto de mandar chistecitos y un montón de otras cosas, lo mandan a cualquier hora del día. Dice, si cuidamos las condiciones de uso podemos aprovechar las oportunidades que los celulares nos ofrecen. Algunas escuelas han diseñado sus propias estrategias para garantizar un uso responsable de estos dispositivos, poniendo cajas en las entradas de las aulas donde los estudiantes deben depositar sus celulares al ingresar, estableciendo límites de tiempo para su empleo y permitiendo también su utilización para actividades específicas que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje. Esta es una manera de emplear la tecnología de los celulares al servicio de la pedagogía. Bueno, a este oyente le quiero decir lo siguiente, la escuela no cuenta con personal. Es más, cada día tienen menos personal. Una preceptora anteriormente atendía un curso, luego pasaron a 2 cursos. Actualmente tiene que atender 4 cursos. Si falta un profesor o 2 profesores de ambos cursos, directamente es intrabajable. Entonces no puede estar poniendo una cajita para ver quién trae celular, quién no trae, aparte que hay que poner los nombres. ¿Y qué pasaría si es que se pierde un celular? ¿La culpa de quién va a ser? Del establecimiento, le va a tener que reponer un celular nuevo. ¿Cómo garantizás de que el chico colocó su celular en la caja, que no te mintió, que dijo sí, yo puse en la caja y después no puse? Porque también son bastante pícaros. Y hay muchos que son ladroncitos y destructores de colegios. Los que rompen los ventiladores, las canillas y un montón de otras cosas. Ellos se pueden avivar y decir, sí, yo puse mi celular cuando no lo colocó. Entonces hay ciertas cosas que es inviable. Una de ellas es poner esta cajita, como dice acá este oyente. Lamentablemente no estoy de acuerdo con eso. El tema de porteros también, ahora hay colegios que tienen una sola persona para limpiar toda la escuela. Entonces el gobierno provincial tampoco no se hace eco de estas necesidades. No pone personal de entrada para cuidar la puerta. No pone personal para limpieza, no arregla los mobiliarios y no coloca mayor cantidad de preceptores para que puedan realmente controlar y que sea efectivo ese control en la escuela. Hay muchas falencias de parte del Estado, así que yo no creo. Encima que tiene que estar, los chicos tienen que entrar, formarse, le hablo al vice, después tienen que pasar, dejar eso en las cajitas. No, lo veo muy inviable. Pero bueno, son opiniones, se aceptan. Así estamos compartiendo la noche del relato. Me llamo Amado Antonio, te hago compañía hasta la hora 24.
Más gente sigue opinando, tengo la opinión de una preceptora también. Dice así: pienso del uso de los celulares en la escuela. Si es para trabajar en el aula, está bien. Si no, es malo, porque los chicos usan como distracción y no presta atención a la clase que da en el curso el profesor. El uso de celulares en el aula generó un intenso debate en los últimos años, tanto en la literatura académica como en la opinión pública. Por uso de celulares en el aula nos referimos a la presencia y utilización de teléfonos móviles durante el horario escolar, ya sea con fines pedagógicos o personales. Este fenómeno se ha asociado a beneficios potenciales y a riesgos significativos. Y no solamente en el aula, la gente de por sí no puede dejar ese celular. Anda con el celular, maneja con el celular, en la moto, leyendo mensajes. A veces se pasan el semáforo porque quedan estacionados y los demás tocándole bocina porque están contestando un mensaje. Es como si que no contesto el celular, se me va la vida. No debería ser así. El celular no debe manejar nuestra vida. En países también desarrollados, porque aquí en Argentina estamos medianamente desarrollados. Nos falta mucho todavía por ser un país desarrollado, pero bueno, hay lugares donde que realmente son desarrollados, como Corea, un ejemplo, Corea del Sur, porque Corea del Norte no tiene, la verdad no tiene nada. Bueno, vamos a Corea del Sur, colocan debajo, así en el piso, luces, porque la gente va mirando hacia abajo, va mirando hacia sus aparatos electrónicos, y eso es feo. Hay que cambiar muchas costumbres todavía, y sobre todo en el conducir. Hay muchos accidentes. Inclusive he visto gente que chocan los postes de luz o se caen mal del colectivo por mirar el celular. Y los accidentes que debe haber por estar conduciendo con el celular debe ser muchísimos, sobre todo aquí en la capital. También párate un rato en el semáforo, mirá, vas a ver cómo la gente presta más atención a su celular que al tráfico. Vamos ahora a la opinión del vice de una escuela secundaria. Tan amado. Para sumar mi comentario al debate que se plantea, celu sí, celular no, si es un aliado, si es un enemigo, y pensaba un poco en tiempo de pandemia que nos tocó atravesar, y sin duda que el celular fue un gran aliado de los maestros, de los profesores para sostener a través de la distancia y la virtualidad la educación. Pero bueno, post pandemia, otra vez planteado sobre la mesa el gran dilema si el uso del celular es positivo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, por ahí tengo una postura un poco no tan definida, pero sí considero que muchas veces es una herramienta de gran valor, porque tanto que desde la dirección de nivel se hace tanto hincapié en el uso de las TIC, en implementar estrategias innovadoras, propuestas innovadoras, y yo creo que a través del celular es posible la implementación de esto. ¿Y dónde recabe nuestro compromiso, nuestro rol clave? Creo que pasa por no perder de vista que el docente sigue siendo la autoridad dentro del salón, sigue siendo la autoridad dentro de la clase. Y es ahí donde es el que debe marcar cuándo el celular prendido en el aula, cuándo el celular es usado como una herramienta de aprendizaje y cuándo no. Es el docente, la autoridad, el que tiene que decir no. Se baja el volumen, se apaga, queda en la mochila, ¿sí? No a las notificaciones, no a los jueguitos, no a estar navegando en las redes sociales durante la clase. Así que no perder de vista que el docente sigue siendo la autoridad en la clase. Y yo creo que sí, que aporta mucho si uno se vale de tantas aplicaciones que uno pueda saber a través del celular. Sin duda que contribuye y mucho a las diferentes asignaturas. Así que, bueno, por ese lado pasa un poco mi
mi postura, y creo que en algunas conversaciones de situaciones particulares en relación al celular en la clase que tuvimos, por ahí compartimos la misma visión. Saludarte y buen programa. Estoy mirando en este momento también el televisor, estoy viendo el Puente General Belgrano. Me estoy dando cuenta de que hay una zona que no se ve bien. Eso significa que no tiene iluminación. Digo yo, esto que cobran los peajes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con el dinero? ¿Por qué no solucionan esos inconvenientes? Tenemos un fin de semana largo y un buen trecho del puente a oscuras. Esto es una vergüenza. Tenemos que cambiar, hay que cambiar esto. No sé cómo se hará, pero se tiene que cambiar. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un audio sobre redes. Vamos a hablar de redes sociales. Seguramente recordarán, cuando Facebook se lanzó en 2008, el slogan era: Facebook te ayuda a conectar y compartir con las personas en tu vida. O sea, el speech era: vos a través de Facebook vas a estar mucho más en contacto con tus seres queridos. Y era eso, te hacías amigo, entre comillas, amigo en la red de tus amigos y de tus familiares, y entonces en el muro veías las cosas que ellos compartían, claro, y ellos veían las cosas que compartías vos. En ese momento apareció también Twitter, con otra lógica para armar red, que ya no era la de amigo, que es bidireccional: si yo soy tu amigo, vos sos mi amiga, sino también la lógica de seguidor y seguido, unidireccional. Yo te sigo, no necesariamente vos me seguís a mí, lo cual convirtió a las redes sociales también en un espacio para seguir de cerca la vida de gente que no era tu amiga, típicamente celebridades. Y en ese momento era muy importante elegir a quién seguías, porque al final del día lo que vos veías cuando entrabas a Twitter o mismo a Facebook era, bueno, a quiénes elegías vos seguir. Tu timeline era representativo de lo que vos querías ver del mundo. Ahí apareció el primer cambio importante, estos que cuando por ahí aparecen no parecen tan significativos y después te das cuenta que en realidad tiene un efecto en cascada muy fuerte, que es que recordarán, al principio tanto Facebook como Twitter eran textos. Twitter eran los 140 caracteres y en Facebook escribías, no se podía ni siquiera anexar una foto, y en ese momento algunas plataformas, principalmente Instagram, se dio cuenta de que las personas somos bastante vagas y que más que leer nos gusta mirar fotos, que es un esfuerzo mental bastante menor, y entonces nos podíamos pasar mucho más rato mirando fotos y dando me gusta que leyendo, y con eso Instagram explotó, hizo de las fotos lo central de la experiencia y amenazaba el dominio de Facebook porque justamente le empezó a sacar a la gente más joven, ¿no? O sea, cuando apareció Instagram, medio se empezó a segmentar. Los más viejos nos quedábamos en Facebook, los más jóvenes adoptaban Instagram, y eso es lo peor que te pueden hacer, porque cuando te roban la juventud es cuestión de tiempo que tu liderazgo, claro, que tu liderazgo sucumba. Pero Facebook lo resolvió de una manera muy sencilla. Pagó 1000 palos verdes y se quedó con Instagram. Este cambio al predominio de la imagen es de lo que hemos hablado mucho. Son esas cosas que cuando cambian no te das cuenta la punta del iceberg de todo el despelote que arman, de autoestima, de influencers y muchas de las cosas que venimos hablando. Y el siguiente cambio, muy emparentado con este, lo trajo Snapchat. Metió dos cosas que transformaron mucho el paisaje de las redes sociales. Uno son los filtros, que han hecho estragos, digamos, pero los inventó Snapchat. Sí. Primero era: te pongo las orejitas de conejo, te pongo la nariz de payaso. Hoy en día hay grandes problemas por el uso exagerado de filtros que mejoran, entre comillas mejoran, ¿no? Alteran la cambian. Apariencia de las personas. Pero esto también fue un golpe tremendo porque Snapchat le empezó a sacar a la gente joven a Instagram. Y cuando te empiezan a sacar a la gente joven es el principio del fin. Lo compramos. Esta vez no lo compraron, esta vez lo copiaron. Lo copiaron. No sé si se acuerdan, Instagram no tenía historias. Aparece Snapchat, de un minuto para el otro, Instagram se vuelve, lo central de Instagram se vuelve la historia. Y otra vez, Santi, el tema de la duración, ¿no? De cuánto tiempo estamos consumiendo ese contenido. Todo es un lento camino hacia la vagancia. No solo en el consumo de contenido, en la creación de contenido. Yo te diría que creo que la gran revolución de las historias es que antes, para algo que vos ibas a poner y que iba a quedar de manera permanente, tenía que estar bueno, no podías poner una pavada. Con la historia, qué sé yo, se borra enseguida. O sea, como nos bajó mucho el umbral de cosas que ni loco las compartiríamos de manera permanente, pero una pavada en una historia puede pasar y mañana ya no está. Hoy, mirar historias es la manera principal de uso de las redes sociales por afán. O sea que este cambio de Snapchat, si Instagram no hubiera logrado de manera exitosa copiarlo, se hubiera llevado puesto a Instagram y Snapchat sería hoy en día la red más usada. Y hay una última cosa que quiero mencionar de los cambios previos antes de meternos con el cambio actual, que es que cuando las redes empezaron, seguro se van a acordar, vos básicamente veías todo lo que publicaban tus amigos en orden cronológico inverso, o sea, primero lo más reciente y si ibas más abajo, cosas más antiguas. Pero claro, el número de amigos o de seguidos fue creciendo, entonces cuando ya empezás a tener más gente, y aparte todos empezamos a producir cada vez más contenido, llegó un momento donde esto medio se rompió porque la cantidad de tweets o la cantidad de posteos en Facebook era tan grande que no te podían mostrar todos. Y ahí es donde Facebook mostró su verdadera cara, porque el verdadero propósito de Facebook, como decía al principio, conectarte con la gente
gente significativa de tu vida. No, el propósito de Facebook era usar tus vínculos, usar tus relaciones para tenerte cautivado y mostrarte publicidad. Y entonces ahí es donde entra la inteligencia artificial y empiezan a dejarle a la inteligencia artificial que elija qué te va a mostrar. Si vos hoy entras a Facebook, entras a Instagram, no ves todo lo que hicieron tus amigos. Hay amigos que los ves todo el tiempo, hay amigos que no los ves nunca. Cada tanto te acordás que hay alguien que seguís y que no ves un posteo ni una historia hace años. No te lo mostraron nunca. Otros que te aparecen y ¿por qué me mostras tanto a esta persona? Cosas de hace 5 minutos, cosas de hace 5 días. Esa es la inteligencia artificial eligiendo qué mostrarte con un criterio que tiene que ver con hacerte pasar el mayor tiempo posible en cada plataforma. Esto también fue un cambio que armó otro quilombo grande del que hemos hablado, que es la adictividad. O sea, hoy las redes son tremendamente adictivas, en buena medida por este uso de la inteligencia artificial. Pero vamos ahora al corazón de la columna, que es este cambio muy reciente, que de nuevo tal vez no le llamó mucho la atención a muchas personas y que sin embargo yo creo que va a tener consecuencias muy profundas, incluso el fin de las redes sociales. Lo que gatilló este cambio reciente y novedoso es también una plataforma relativamente nueva llamada TikTok. TikTok introdujo 2 cambios, uno más de forma y otro más de fondo. El de forma es que oficializó el video full screen. O sea, vos en una pantalla de TikTok lo único que ves es un video. No hay espacio para ninguna otra cosa. Acuérdense que las fotos en Instagram durante mucho tiempo eran cuadradas, ni siquiera te dejaban cambiar la forma de la foto. Eso Instagram lo copió instantáneamente. Hoy mirás Instagram y casi todo es video full screen. Pero lo más importante que hizo TikTok, tal vez lo hayan notado, es que rompió la regla más básica que habían tenido las redes sociales desde su inicio. ¿Notaron que cada vez ves más contenido de gente a la que no seguís? La lógica de las redes es que vos decidías a quién mirabas. Claro. Bueno, eso lo inventó TikTok. En TikTok existe el concepto de seguir a alguien, pero en el fondo les importa un carajo a quién seguís. O sea, no le dan ni 5 de bola. Lo dejaron como cosa histórica de tener seguidores y seguidos. Pero básicamente el algoritmo le importa un pito a quién vos seguís y decide qué mostrarte de todo el contenido que existe en el mundo, lo que cree que te va a generar mayor efecto adictivo. Vos entrás a TikTok y la pantalla, casi la única pantalla, es una pantalla que se llama For You, o para ti en español, donde la plataforma elige el contenido. Y no le da ni pelota a quién seguís, quiénes son tus amigos, no son tus amigos. Obviamente sabe muy bien qué te interesa. Pero el algoritmo aprende muy rápido de lo que salteás, lo que mirás y lo que haces. En lugar de fijarse a quién seguís, se fija qué haces y es increíble. Vos usás TikTok un día y te pone todas pavadas. 2 días todas pavadas. Al tercer día te sacó la ficha y es milagroso cómo elige el contenido para mostrarte. ¿Por qué hicieron esto de romper la regla básica y mostrarte lo de cualquiera? Cuando Instagram o Facebook, para retenerte, elegía el contenido con sus algoritmos que más te podía retener, estaba limitado porque al final del día solo te muestro lo de tus amigos. Entonces es como que vos me digas, bueno, vos elegime qué plato voy a comer, pero de un tal restaurante italiano. Bueno, yo te doy cierto margen, pero me tenés que elegir del menú de este restaurante. Lo que TikTok hizo es decir, yo voy a elegir de cualquier restaurante, de cualquier comida, de cualquier... Voy a agarrar lo que sea para enchufarte lo que yo creo que vos vas a querer comer ahora, lo cual le desata las manos de manera tremenda para generar esta adictividad que ninguna red había podido generar hasta ahora. Esto técnicamente se conoce como contenido desconectado. Así lo llaman las propias redes en su jerga interna. Es desconectado porque no proviene de tus conexiones ni de tu grafo social. Me agarro lo que sea de cualquier lugar y te lo enchufo. Y obviamente con tanta más oferta, todo el contenido que se genera en el mundo, sin ninguna restricción, TikTok logra generar una experiencia mucho más adictiva que cualquiera que haya existido antes. Lo importante de la dinámica es que cuando un jugador en un mercado mete una regla que le genera una ventaja importante, genera incentivos más perversos aún en los otros. Si Instagram y Facebook no reaccionaban rápido, TikTok iba en camino a coparles la parada de una manera violenta, cosa que todavía puede llegar a suceder, porque una vez más, como pasó con Instagram, como pasó con Snapchat, se llevó a toda la gente más joven, y cuando te llevas a los más jóvenes es cuestión de tiempo. Estamos en una carrera armamentista con este nuevo modelo de red social basada en contenido desconectado. Les paso rápido algunos resultados de la encuesta. A Instagram le sigue yendo muy bien. Por lejos la número 1, 88% de la gente la usa, muy parejo en todas las edades, los mayores de 60 usan Instagram, casi todos lo usan más que hace 5 años atrás, dominan todos los grupos de edad. Facebook todavía lo usa el 70% de la gente, pero está en clarísimo declive. 90% de las personas usa Facebook menos que hace 5 años y ya no es la red preferida en ningún grupo, ni siquiera los mayores de 60. Los mayores de 60 usan más Instagram que Facebook, por lo menos en esta muestra, y bajó mucho el tiempo de uso. El promedio es media hora por día comparado a otras redes a las que se le dedica mucho más tiempo. Y bueno, TikTok lo usa nada más que el 25% de la gente, pero en los menores de 20 años es el 50% y no para de crecer, y el tiempo promedio hoy está en 55 minutos por día en el grupo más joven. Y lo que quiero contarles es por qué este cambio genera impactos importantes, y voy a repasar 5 cosas muy trascendentes que están pasando ahora con las redes sociales y que van a cambiar mucho nuestra manera de usarlas hacia el futuro, todas consecuencias de estos cambios que TikTok introdujo. Veamos el primer cambio. Les voy a leer la lista de
las 10 personas con más seguidores en Twitter. Quiero ver si los conocen. Barack Obama, Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Trump, Ariana Grande, Lady Gaga. Vamos con las 10 personas con más seguidores en Instagram. Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner, Messi, Selena Gómez, The Rock, Kim Kardashian, Ariana Grande, Beyoncé, Khloe Kardashian, Justin Bieber. Ahora voy con las 10 personas más seguidas en TikTok. Cabane Lame, Charli D'Amelio, Bella Poarch, Addison Rae, Will Smith, Zach King, Kimberly Loaiza, Burak Özdemir, Dixie D'Amelio y Dominique Lipa. Para que se tengan una idea, Kaby Lame tiene 22 años y 150 millones de seguidores en TikTok. ¿Qué hace? Nunca lo escuchaste nombrar, ni yo tampoco. Todos los 10 que les nombré, de los cuales creo que solo conocíamos a Will Smith, tienen más de 50 millones de seguidores. Como para que tengan una referencia, la cuenta más seguida del Papa tiene 19. O sea, Kaby Lame le pasa el trapo al Papa, a Biden, a Nadal, a LeBron James, a Zuckerberg, en términos de influencia de redes. ¿Y qué es lo interesante de esto? En TikTok, en Twitter, en Instagram, las celebridades de esas redes son las celebridades del mundo. TikTok crea sus propias celebridades. Ninguno de estos era celebridad, ni siquiera lo es fuera de TikTok. Nosotros que no usamos TikTok prácticamente no los conocemos. Esto tiene una consecuencia muy interesante, que es que la promesa implícita de TikTok es que aunque vos no seas nadie, podés ser. Si haces algo suficientemente entretenido y viral, podés ser una celebridad mundial. Y un dato curioso mirando esto, ¿no? La edad promedio de los 10 más seguidos en Twitter es 42, en Instagram 35, en TikTok 23. O sea, claramente hay un tema generacional ahí. La tercera consecuencia interesante es que antes hacías contenido para agradarle a tu audiencia. Ahora la clave es gustarle al algoritmo. O sea, en TikTok no importan los seguidores, lo que importa es si el algoritmo detecta que hay algo que vale la pena mostrar. Lo cual está cambiando mucho el tipo de contenido que se produce para redes. Ejemplo, TikTok puso video full screen. Instagram copió video full screen. Hoy si subís una foto no la ve nadie. Hace poco entrevistaron al capo de Instagram y el tipo dice, no, ¿sabes qué pasa? Que la gente sube todos videos. No, salame, no es que la gente sube todos videos, es que el algoritmo solo muestra videos y la gente, y solo subimos lo que el algoritmo muestra porque si no estás hablando solo. Uno fue dejando de curar su timeline. Yo antes prestaba mucha atención a quién seguía, porque si me empezaba alguien que todo el tiempo me salía con cosas, lo saco porque no quiero verlo. Ahora me lo saca el algoritmo aunque yo no lo deje de seguir. Y entonces dejamos de curar nuestro timeline. Resultado, cuando volvés al Instagram o al Twitter de antes, te querés matar. Con lo cual yo creo que lo pusieron nada más que para que nos demos cuenta y ahora le digamos gracias. Gracias por sacarme toda capacidad de decisión y darme de comer en la boquita lo que el algoritmo se le canta que yo coma. El 76% de la gente opina que el contenido que las redes le presentan hoy es mucho más relevante del que le presentaban hace 5 años, cuando éramos nosotros mismos los que seleccionábamos el contenido. 96% de la gente cree que las plataformas son adictivas. Lo pusieron para hacernos dar cuenta mejor que ellos saben mejor que nosotros lo que nosotros queremos y decir, si antes decíamos campaña, no, saquen los saludos, no, ¿sabes qué? Déjalo, están buenísimos. Y ahora sí vamos a la última consecuencia, la que en algún sentido está generando la muerte de las redes sociales. ¿A qué me refiero con la muerte de las redes sociales? No es que vayan a desaparecer, es que están dejando de ser sociales. Se están convirtiendo en redes que te atrapan, pero donde lo social va perdiendo sentido. O sea, al romperse la lógica de seguidores y seguidos o de amigos y empezar a ver casi todo el contenido de gente que no conoces, o sea, ya ni siquiera fingen conectarte con tus seres queridos y tus amigos, ya no importa. Es entretenerte de la mejor manera posible sin conectarte con nada ni con nadie. Mirando videos divertidos de un senegalés, de un blooper. Entre 60 y 80% de la gente siente que las redes le generan menos amistades que 5 años atrás. O sea que toda esta cosa de que no, me reencuentro con los de la primaria, no, conocí una minita, ya no importa más. Con TikTok no ves lo que está haciendo tu exnovia, no te encontrás con los amigos de la primaria, o sea, toda la dimensión social de las redes sociales está quedando completamente arrasada. La contracara, también de la encuesta, es que Instagram y TikTok te entretienen entre 70 y 90% más que hace 5 años. Es mucho más divertido de lo que era antes y te informa 75% más. O sea que lo que hemos cambiado era un esquema de redes sociales, que eran un espacio social, de vínculo con tu familia, con tus seres queridos, de compartir cosas con otros, se han convertido en un puro espacio de entretenimiento e información, una nueva forma de TV. En la tele uno no espera que te conecte con nadie. La aprendés porque te entretiene o porque te informa. Bueno, hoy las redes son la nueva TV, donde el espectador tiene un rol completamente pasivo y consume contenido sin conectarse con nadie. Usamos esto 11 horas por día, o sea, 11 horas de nuestro tiempo extralaboral volcado a algo que nos informa, nos entretiene, pero nos desconecta de nuestros vínculos. Siempre se hablaba, si mirá mucho televisión, poca televisión. Imagínense a alguien que vos sepas que mira 11 horas de televisión por día. Preocupante. En esa situación estamos hoy
Y ese es el cambio brutal que generó la tiktokización de las redes sociales. Vamos hacia redes entretenidas, informativas, que nos aíslan cada vez más. Lo interesante para mí es que podemos tomar cartas en el asunto, ¿no? A mí me gusta mucho la metáfora de la comida rápida. Cuando salió la comida rápida, fast food, venía de inglés, era muy aspiracional. Acuérdense que hacíamos cola en la vereda para comer hamburguesa en ciertas cadenas. Y después cambió el nombre de fast food a trash food, o sea, de comida rápida a comida chatarra. No dejamos de comerla. Nos sigue gustando clavarnos una burga de vez en cuando, un pollo frito, pero sabemos que es malo. Lo hacemos con cierto grado de culpa. No puede ser esa la base de tu dieta. Podés darte un gustito de vez en cuando, pero si hoy estamos 11 horas por día, es como si viviéramos nuestra dieta mental, nuestra dieta cognitiva, comiendo comida chatarra 11 horas al día. Entonces me parece pero es más invisible que la comida chatarra. Sí. Bueno, pero hay que visibilizarlo. No, visibilizarlo es decir que TikTok es el pollo frito de la mente. Y que te podés dar un gusto de vez en cuando, pero estás 55 minutos al día consumiendo pollo frito, no, date un gustito, 3 veces por semana. Pongamos cada cosa en el lugar que estaría bueno que ocupe. ¿Qué cree que te diga? La verdad que tiene razón este hombre que estuvo hablando recién, ¿no? Yo creo que tengo Instagram, uno de los pocos de las cosas esto de las redes sociales, y empecé con 7 amigos, 7 personas que quería ver y conversar con ellos y ver qué hacía, qué sé yo. Ahora creo que tengo 4.000 y pico, no sé qué, y nadie le pidió nada. Me sale, a veces coloco algún videíto, muy raras veces, y me sale Chanchón Chinchón de Chinchulín opinando de mi video. No lo conozco, no sé quién es, y es cierto. Te colocan cualquier amigo, cualquier cosa ya te sale. El Facebook por lo menos te respeta un poco porque te pregunta si querés ser o no amigo, pero las otras redes sociales, lo lamento. No te preguntan absolutamente nada y salí, ya te digo, salí teniendo amigos a Chinchulín como amigo. Entonces es un peligro a veces las redes sociales, a veces no te quiere ir muy lejos. Hay otras de las cosas que suelen aparecer también, un montón de vagos desnudos, mujeres desnudas. ¿Quién le pidió eso? Y ni siquiera miro, porque para decir que debe ser que me está tentando para ver qué es lo que me gustaría mirar, qué sé yo, no sé, no lo entiendo. El otro que suelo mirar a veces, muy de vez en cuando, el TikTok, pero no tanto, pero sí me gusta un poco. Y el que más miro es el de YouTube. En el YouTube aparecen también videos. Y es cierto, no te das cuenta, estás paveando, mirando un videíto, luego te pasas al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Esto es algo así como decir, como el jugador. Ves un video que no te gusta y pasas al siguiente porque crees dentro de tu mente estúpida de que el que sigue va a ser más lindo. Entonces le pasas, es feo también, entonces decir, el que viene es más lindo. Y ahí es tipo el jugador, vieron el jugador que dice, bueno, ahora perdí, pero seguramente si le vuelvo a apostar voy a ganar. Y bueno, son cosas que nos pasan a nosotros con este tema de las redes sociales. Hay redes malas, hay redes buenas. Hasta ahora sigo utilizando el Facebook, creo que me da todavía, me gusta más, uno se puede expresar un poco mejor, quizás sea para viejo como dice, o se está quedando para gente vieja. Hay gente joven también en mis redes, pero es más comunitario, uno puede decir y pedir ayuda, puede trabajar con el Facebook. En cambio TikTok es bailando, pum, terminó tu hora no, tu minuto, y que dijiste nada. O si no, hay veces que te pones a opinar y decir, bueno, yo lo que pienso es que ¡pum!, ya se cortó el video. Entonces creo que, a mi forma de ver, creo que me gusta más el Facebook. Vamos a las redes malas. En 2017, la Sociedad Real de la Salud Pública realizó una investigación en la que se estudiaron a 1.500 personas para observar los efectos que produce usar plataformas digitales en la salud mental. Se descubrió que de las 5 plataformas más usadas, el uso frecuente de 4 de ellas, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram, causaba problemas en la salud mental, mientras que solo una, YouTube, tenía un efecto relativamente positivo en este aspecto. Se ordenaron las 4 plataformas que afectan la salud mental de acuerdo a su nivel de daño, y estos fueron los resultados. Twitter es la menos dañina, luego viene Facebook, luego Snapchat, y por último, la plataforma que más daña nuestra cabeza es Instagram. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Instagram causa tantos problemas en la salud mental? ¿Y por qué usar redes sociales nos arruina la vida? Pasa que nuestro cerebro está constantemente recolectando información de nuestro entorno sin que nos demos cuenta.
Y lo hace por muchas razones, para asegurarse de que no estemos en peligro, para ver si hay algún recurso cerca o una de las razones más importantes, para analizar dónde estamos ubicados en la pirámide social. Pero la cuestión es que en toda situación social, sea que te encuentres en la escuela, trabajo, incluso en un club nocturno, hay una jerarquía o pirámide. Las personas que están arriba en la pirámide son las que tienen más poder, son las más fuertes, las que tienen más dinero, las que tienen más influencia sobre los demás. Y nuestro cerebro se basa principalmente en señales visuales para determinar en qué parte de la pirámide se ubican los demás. Miramos el físico de las personas y cuán musculosos son para determinar su fuerza física. Miramos su estilo de vida y sus pertenencias, su ropa, su auto para determinar cuánto dinero tienen. Y también miramos el tipo de personas de las que se rodean para determinar su nivel de influencia. Prestamos atención a estas cosas para evaluar en qué parte de la pirámide se ubican. Pero también usamos esta información para determinar dónde nos ubicamos nosotros. Hace años antes del internet o redes sociales, no estaba la posibilidad de compararse con tantas personas. Nuestro cerebro simplemente se fijaba en las personas con las que pasábamos la mayor parte del tiempo y sacaba conclusiones de acuerdo a eso. Entonces, si ibas a la escuela, tu cerebro se enfocaba en los demás niños que iban a la escuela. Con fines explicativos, pensemos en la situación de un chico promedio en la secundaria en ese entonces. Tiene una cantidad de amigos promedio, viene de una familia promedio con una cantidad de ingresos promedio, tiene una apariencia promedio, básicamente es lo más promedio que podría ser. Cuando su cerebro lo compara con las demás personas de su entorno, se ve de esta manera. Solo un par de chicos están por encima de él en la pirámide. Los chicos populares, deportistas y capitanes de sus equipos, miembros del consejo estudiantil, etc. Pero no son tantos los que están por encima de él, quizás solo un 5 o 10% del total de los alumnos de la escuela. De igual manera, también hay algunos chicos que se ubican debajo de él en la pirámide, chicos que no tienen amigos y que les cuesta socializar. Ellos quizá constituyen otro 5 o 10% del total de los alumnos. Y el 80% restante son personas bastante comunes, como el chico de nuestro ejemplo, simplemente chicos promedio de familias promedio con vidas bastante normales. Tal vez algunos estén ligeramente por encima o por debajo, pero la mayoría se ubica relativamente en el mismo lugar de la pirámide. Si esta era tu situación hace algunos años, en un entorno como este, no sentías que fueras inferior a las personas que te rodeaban. Sí, había personas que eran mejores que tú en ciertas cosas y que estaban por encima en la pirámide, pero la gran mayoría de las personas eran iguales a ti. O al menos así tu cerebro lo veía. Pero en la actualidad, aunque seas un chico de 17 años en la secundaria y estés rodeado de adolescentes normales como tú, tu cerebro piensa que estás compitiendo contra personas muy exitosas. Cree que estás rodeado de personas de tu misma edad con mucho más dinero, mejor físico y más populares. Y todo esto se debe a la gran cantidad de tiempo que pasas casi todos los días en las redes sociales. Un estadounidense común pasa un promedio de 2 horas cada día en redes sociales. Sin embargo, esto incluye a los adultos y ancianos. Se encontró que, de hecho, un adolescente promedio pasa entre 6 y 9 horas en redes sociales todos los días. Y cuando pasas tanto tiempo en estas plataformas, tu cerebro deja de ver el entorno como realmente es. Empieza a creer que todas estas personas que ves en Instagram son las personas que te rodean en la vida real. Empieza a ver sus vidas y las compara con la tuya y se da cuenta de que estas personas son mucho más atractivas que tú, principalmente por cosas como la luz, los ángulos, los filtros y el Photoshop. Y empieza a creer que te rodean personas mucho más exitosas que tú, y con mucho más dinero. Ve personas de tu misma edad conduciendo autos elegantes, vacacionando en lugares exóticos, usando ropa costosa, y entonces empieza a creer que estás rodeado de personas con vidas mucho más felices que la tuya. Cientos y cientos de fotos sonriendo como si cada segundo de su vida fuera maravilloso. Al pasar tanto tiempo en redes sociales estás engañando a tu cerebro para que no vea que eres como la mayoría de las personas que te rodean y que piense que de hecho estás dentro de ese 5% que está al fondo de la pirámide. En lugar de ver que solo hay algunas personas por encima de ti, tu cerebro empieza a creer que la mayoría está por encima de ti. Las exigencias son tan imposiblemente altas que parece que todos tienen vidas casi perfectas y tú simplemente vives una vida promedio. Y mientras más tiempo pasas en plataformas digitales como Instagram, crees que estás más y más por debajo de la pirámide. Y de ahí vienen todos los daños a la salud mental. Porque la parte inferior de la pirámide no es un buen lugar, y esto aplica para los humanos y los animales. Significa que eres uno de los individuos menos valiosos del grupo. Significa que no le importas a nadie. Significa que eres prescindible. Este sentimiento aumenta mucho nuestros niveles de ansiedad y causa problemas como insomnio, ataques de pánico, depresión y adicciones. Porque no podemos relajarnos si estamos hasta abajo. Es como estar en penúltimo lugar en esos programas de televisión. Un error más y estás fuera. ¿Cómo relajarte y disfrutar de la vida cuando crees que estás colgando del precipicio sosteniéndote solo con 2 dedos? Pero por supuesto que no es así. La verdad es que no estás al fondo de la jerarquía social.
Posiblemente los que te rodean tienen vidas normales como la tuya y estás en la parte del medio de la pirámide en tu entorno. Pero tu cerebro no lo sabe porque pasa 6 horas todos los días en un mundo de fantasía. Un mundo lleno de modelos, Lamborghinis, vacaciones y sonrisas infinitas. Un mundo con el que nadie, literalmente nadie puede competir. Ni las personas más exitosas del mundo. Nadie es feliz cada segundo de su vida, como te quieren hacer creer en todas esas fotos. Y es por todo esto que las plataformas digitales como Instagram arruinan tu vida, porque te obligan a creer que tienes que competir contra una gran cantidad de personas imaginarias a las que nunca vas a poder ganarles. Eso es todo, chicos. Sigan sintonizados. ¿Qué significa limpiar la mesa después de comer en una casa ajena, según la psicología? Dice que va más allá de la buena educación. Siempre me pregunté, ¿qué significa que una persona siempre esté ayudando? Vieron que hay gente que se van a comer, terminan de comer y ya se levantan y levantan el plato, entran a llevar para allá, para limpiar, para lavar, corren el mantel, la silla, todo. Hay personas así. No es mi caso. No tan así, digamos, suelo ayudar, pero no es tanto mi caso. Hay personas que siempre acostumbran a levantar y limpiar la mesa luego de comer en casa ajena, dice el artículo. Aunque parezca un comportamiento común y de buena educación para la psicología, puede esconder mucho más sobre la personalidad. Los expertos aseguran que colaborar en la casa de otra persona sin que te lo pidan es una señal clara de empatía y de respeto por el otro. Por eso quienes ayudan a limpiar la mesa suelen ser personas atentas, con un fuerte sentido de la responsabilidad social y la cooperación. Según la psicología, este tipo de actitudes revela una personalidad sensible a las necesidades ajenas, ya que se ayuda sin esperar nada a cambio. Cosas, ¿no? Además, quienes tienen este hábito suelen disfrutar de crear armonía en su entorno y buscan integrarse de manera positiva en los grupos. El bienestar emocional también se ve beneficiado ya que colabora con los demás, aumenta la sensación de pertenencia y satisfacción personal. Las claves detrás de este comportamiento, ya lo leemos. Las claves detrás de este comportamiento: responsabilidad y compromiso. Levantar la mesa demuestra que te importa el orden y el bienestar del grupo. Las personas, yo me acuerdo de las personas que son un poco más viejas, digamos, que vienen de otra generación, suelen hacer eso. Y muy pocas personas jóvenes. No suelo ver eso en las personas jóvenes. Empatía y sensibilidad social. Percibís lo que otros necesitan incluso antes de que te lo digan. Otro, deseo de aceptación. A veces este gesto también es una forma de integrarte y causar una buena impresión, algo totalmente natural en reuniones sociales. Todo esto es el significado de limpiar la mesa después de comer. Pasando ahora al tema de la inteligencia artificial. A mí me encanta la inteligencia artificial, no la uso mucho. ¿Pero por qué? Porque es exactamente lo que dice este nuevo audio que vamos a escuchar entre todos. Para mí la inteligencia artificial me tiene que ayudar, pero no me tiene que decir cómo hacer todo, porque si no mi cerebro deja de trabajar y eso es malo para mí, para mi salud mental. Por eso es que muchos me dicen, ¿por qué no hacer los carteles con inteligencia artificial? Le digo que yo quiero poner mis creaciones. Es como un artista, no es la inteligencia artificial lo que me interesa, sino son mis creaciones. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué se me viene a la mente? Entonces mi mente siempre está ocupada haciendo algo lindo, algo que me gusta. En cambio, si lo hago con inteligencia artificial, la verdad que no tiene mérito. Hacerlo con inteligencia artificial lo puede hacer cualquiera, pero no aprende. Vamos al audio. ¿Estudiar? ¿Para qué? Para saber. La IA sabe más. Para resolver problemas, la máquina lo hace mejor y más rápido. Para sacarte buenas notas, hoy podés tener un 10 sin siquiera leer el enunciado. Cada vez más tareas son escritas por una IA y cada vez más docentes las corrigen, también apoyándose en una IA. Ensayos generados por un algoritmo y evaluados por otro.
¿Y los humanos? Los humanos somos ese tiempo liberado para ver más videos virales en TikTok. La educación ya venía en crisis. En muchos sentidos, sigue funcionando como hace 100 años a pesar de que el mundo cambió por completo. Y como si eso no fuera suficiente, la IA vino a poner todo patas para arriba. En este episodio, quiero que pensemos juntos sobre los enormes desafíos de la educación actual. Porque entender qué está fallando y por qué es el primer paso para recuperar el sentido de aprender en la era de la IA y construir una educación que de verdad nos prepare para el futuro. Soy Santiago Bilinkis y esto es Futuro en Construcción. Un espacio para pensar el presente, entender los cambios y encontrar nuestro camino al futuro. Parte 1. El problema de las notas. En junio de 2025, un estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, generó una enorme controversia durante su ceremonia de graduación. Mostró en su computadora que prácticamente todos los exámenes que necesitó aprobar para recibirse habían sido hechos con IA. Al mismo tiempo, en la Universidad de Columbia expulsaron a otro estudiante por crear una herramienta indetectable para resolver ejercicios de programación en los exámenes y entrevistas. ¿Por qué de repente tantas personas buscan el atajo de aprobar sin aprender? Para pensarlo, te invito a meternos en el mundo de la motivación humana. A mediados de los 80, dos investigadores de la Universidad de Rochester propusieron uno de los marcos más interesantes para entender qué nos moviliza y notaron que en cualquier actividad humana existen dos grandes tipos de motivaciones. Las intrínsecas, que surgen del placer y la satisfacción de hacer la tarea por sí misma, y las extrínsecas, que nos impulsan a hacer algo no por el acto en sí, sino para obtener una recompensa o para evitar un castigo. Este segundo tipo siempre jugó un rol central en las escuelas. Durante décadas, tener una buena educación fue la llave para el progreso y la movilidad social. Había un pacto implícito. Si estudiás, si cumplís y obedeces, te espera una vida mejor. Tal vez la universidad, tal vez un buen trabajo, el futuro. Pero hoy, ese pacto está roto, o al menos muy debilitado. Podés hacer todo bien y aún así no tenés ninguna garantía, ni de empleo, ni de progreso, ni de horizonte. Pero quizá la principal motivación extrínseca en la educación siempre fueron las notas, esos numeritos que marcaban si pasabas de año, si eras o no un buen alumno. Y así la educación se volvió en muchos casos una carrera con obstáculos, donde el objetivo ya no era aprender, era saltar vallas. Cuando la nota y el aprendizaje van de la mano, no importa si estudias por amor al conocimiento o por miedo a desaprobar, el resultado es el mismo, aprendiste. Pero cuando esas dos cosas se separan y podés sacarte un 10 sin haber entendido nada, corremos el riesgo de gastar toda la energía en perseguir la meta equivocada. Y eso es exactamente lo que pasó. Parte 2. La diferencia entre aprobar y aprender. Seamos honestos, la memoria humana no es gran cosa. Especialmente cuando se trata de recordar datos que no nos interesan en lo más mínimo. Todos vemos a nuestros hijos la noche anterior un examen, memorizando datos fácticos, nombres, fechas, para repetir como loros al día siguiente. Y ellos saben, nosotros sabemos, y sus docentes también saben, que se van a olvidar absolutamente todo un minuto después de que el examen termine. Todos somos cómplices, padres, estudiantes y especialmente docentes, que muchas veces se ven atrapados en un sistema que los obliga a evaluar de maneras que ellos mismos cuestionan. ¿Acaso vos te acordás de lo que memorizaste para rendir historia en la secundaria? ¿O química o geografía? El problema es que si los métodos de evaluación son equivocados, sacarse una buena nota y aprender ya no son la misma cosa. Y desde siempre existe una segunda forma de separar las calificaciones del conocimiento: la copia. Muchos piensan, ¿para qué memorizar y olvidar si puedo directamente hacer trampa? Obviamente copiarse no nació con Google ni con ChatGPT. En mis tiempos se usaban unos papelitos escondidos que en Argentina llamábamos machetes. Y ojo, los machetes tenían su mérito. En cierto modo, eran un acto de rebeldía contra la falacia de la memorización. ¿Prohibírselos a los chicos? Pero si los adultos vivimos macheteándonos. ¿O acaso alguien va al supermercado sin una listita en papel? De hecho, elegir qué poner en ese papelito, que tenía que ser chico y fácil de ocultar, era uno de los mejores ejercicios de síntesis jamás inventados. Para preparar un buen machete y después entender lo que pusiste, había que pensar, jerarquizar y entender lo esencial. Hasta que llegó Google y apareció la opción de simplemente copiar y pegar.
En 2017, un informe reveló que el 80% de los estudiantes universitarios buscaban las respuestas directamente en Internet y el 15% iba más allá. Pagaba para que alguien hiciera los trabajos por ellos. Escuchá este dato. En Kenia, más de 20.000 personas vivían de escribir ensayos académicos para alumnos de países ricos. Una industria de trampa globalizada. Una salida frente a esta disyuntiva era tomar exámenes a libro abierto, o incluso a computadora abierta. Si la pregunta no era por datos fácticos, sino de elaboración, no había otra que analizar y pensar para poder responder. Pero con la llegada de la IA, ya ni siquiera nos queda eso. Cualquier persona puede presentar un ensayo sofisticado en 20 segundos sin siquiera leer el enunciado. Y su mal uso no es la excepción. Se está volviendo la norma. La antigua disociación entre aprobar exámenes y aprender pasa por su peor momento. Y por primera vez, parece que ya ni sabemos cómo volver a unirlas. Parte 3. Cuando aprobar no alcanza. Volvamos por un minuto al tema de la motivación. Cuando hablamos de los dos tipos, intrínseca y extrínseca, tal vez pensaste que la extrínseca es menos valiosa. Hacer las cosas por premios y castigos en vez de por interés genuino. Pero no es así. La capacidad de motivarse y hacer algo que no te gusta, solo porque sabes que es bueno para vos, es una habilidad fundamental. Es lo que está detrás de la disciplina. De hacer algo por un beneficio que llegará recién mañana. La vida está llena de esas situaciones. Para la mayoría el gimnasio no es placentero. Pero tener la voluntad de hacerlo, porque sabes que cuida tu salud a largo plazo, eso es crucial. Y eso también lo debería entrenar la escuela. Pero lo cierto es que en casi todos los ámbitos, y la educación no es la excepción, es mucho más fácil motivar con premios y castigos que despertar un deseo real de aprender. Durante décadas, el sistema se apoyó demasiado en las notas. Ya sea por tener un buen promedio o por el miedo de desaprobar y repetir, el deseo genuino de aprender quedó completamente relegado. Cada vez que uno de nuestros chicos tiene que responder en un examen cuál es la capital de Bulgaria y no responde Sofía, le marcan que está mal y le bajan un punto. En ese caso lo que aprende no es el nombre de la ciudad. Lo que aprende y jamás olvida es que en la vida siempre hay que evitar equivocarse, porque el error se paga. Pero el problema es que no existe la innovación sin permitirnos la posibilidad del error y no hay curiosidad sin permiso para dudar. Pensemos en el ejemplo de Thomas Edison. Buscando crear la bombita eléctrica, probó más de 1000 materiales diferentes para el filamento e inicialmente nada funcionó. ¿Cuál fue la respuesta de Edison ante la falla? No he fracasado. He encontrado 1000 formas que no funcionan. Si Edison hubiera ido a la escuela de hoy, probablemente le habrían bajado la nota por cada filamento que se quemó. Para muchos chicos, la forma en que enseñamos y evaluamos apaga justo lo que más necesitamos encender. La creatividad, la curiosidad y hasta el disfrute por entender. Y no es por falta de vocación o esfuerzo de los docentes. Muchos entran a la profesión justamente para despertar esa curiosidad, pero se encuentran con aulas sobrepobladas, escasez de recursos, currículas rígidas y una presión de hacer triples turnos para poder llegar a fin de mes. Y el resultado es mucho más grave. No es solo que el gusto por el conocimiento quede relegado a un segundo plano. Lo peor es que el precio de que aprendan de esta manera es muchas veces que terminemos odiando los temas que tuvimos que estudiar. Pensá cuántas personas dicen que odian la matemática o la física, dos de las ciencias para mí más hermosas que existen. Pero ¿cuál es el problema de depender exclusivamente de la motivación extrínseca, la que viene de afuera? Que si haces algo solamente porque es necesario para lograr un fin, por ejemplo estudiar para aprobar, apenas aparece una manera de conseguir ese mismo resultado sin hacer el esfuerzo, como usar ChatGPT, esa opción se vuelve irresistiblemente tentadora. Usar la IA para esquivar la duda y el esfuerzo es como ir al gimnasio y pedirle a otro que levante las pesas por vos. Tus músculos no se fortalecen mirando a otro hacer el ejercicio, y tu cabeza tampoco. Si delegamos toda la inteligencia artificial, vamos a oxidar nuestra capacidad de pensar. Y eso no se limita a la escuela. Es un riesgo real que enfrentamos todos, ahora, hoy. Y un experimento que se hizo viral hace poco hizo que salten todas las alarmas. Parte 4. El precio de dejar de pensar. Escucha este experimento. Investigadores del MIT reunieron a 54 estudiantes y les pidieron que escribieran un ensayo. Algunos tenían que hacerlo solo con su pensamiento, otros con ayuda de un buscador y un tercer grupo usando una IA generativa. Mientras escribían, les midieron la actividad eléctrica del cerebro. El resultado fue impactante. Los que usaron IA mostraron un 55% menos de actividad en las áreas vinculadas a la creatividad y el lenguaje. Como si grandes sectores de su mente se hubieran apagado mientras la IA hacía el trabajo.
Pero lo más inquietante vino después. Solo 1 de cada 5 podía recordar qué decía su ensayo apenas unos minutos después de terminarlo. Y no fue solo una desconexión momentánea. Después del experimento, esas áreas del cerebro no se reactivaron. Al momento de grabar este video, el experimento todavía no fue revisado por pares y la muestra es pequeña. Pero es la primera evidencia neurológica de algo que muy pronto nos va a parecer obvio. Apoyarse demasiado en la IA puede debilitar nuestra capacidad de valernos por nosotros mismos. Y esto no es solo una hipótesis de laboratorio. Cuando junto a Mariano Sigman escribimos artificial, llamamos a este fenómeno sedentarismo cognitivo. Aprobar y cumplir nunca fue tan fácil como ahora, pero querer aprender e ir más allá de lo mínimo se volvió mucho más difícil. Todos tenemos acceso a todo el conocimiento humano al instante, pero cada vez ejercitamos menos nuestra propia capacidad de entender, conectar y reflexionar. De hecho, es una de las mayores preocupaciones de quienes respondieron la encuesta. A 7 de cada 10 les preocupa bastante o mucho que la IA afecte el pensamiento crítico y la creatividad de los chicos. Y casi 4 de cada 10 temen que nos volvamos demasiado dependientes de la IA para poder pensar. Y esa inquietud no es exagerada, porque el riesgo no es solo perder lo que sabemos, es dejar de entrenar cómo pensamos. Y entonces, ¿prohibimos el uso de IA en las escuelas? Parte 5. Conviviendo con el enemigo. Como hablamos hace poco en otro episodio, saber usar IA va a ser una habilidad clave para el futuro, una que todos, chicos y grandes, vamos a tener que dominar más pronto que tarde. Por eso, prohibir su uso en las escuelas sería un error enorme. Pero ahí aparece con claridad la paradoja. Que sepamos usar IA es fundamental, pero dejarla entrar en el aula sin cambiar nada más termina de destruir la efectividad del sistema educativo actual, que todavía funciona como si aprobar fuera equivalente a haber aprendido y saber. El problema no es usar IA, el problema es cuándo y cómo la usamos. Si primero pensás, probás, te equivocás y después usás la IA para revisar, mejorar o explorar, ahí sí potencia tu pensamiento. Pero si la usás de entrada para esquivar al esfuerzo, no solo perdés la oportunidad de aprender, empezás a apagar tu capacidad de pensar por vos mismo. Para ilustrar esta idea, déjame usar una metáfora. Imagina que vivís en la prehistoria hace unos 10.000 años. Aunque el planeta es enorme, todo tu mundo se limita a lo que podés recorrer caminando desde tu cueva. Como mucho unos 10 kilómetros a la redonda. Ese es el límite que marcan tus piernas y el riesgo de estar lejos cuando cae la noche y salen los depredadores. Y de repente, alguien inventa un auto. Sí, ya sé, no hay caminos ni estaciones de servicio, pero bancame la licencia poética. Con una máquina así, se abren dos posibilidades. Una, obvia, podés ir más rápido a los mismos lugares, sin cansarte, sin miedo. Pero la otra es mucho más mágica. Tu mundo se acaba de expandir. Ahora podés llegar a lugares que estaban completamente fuera de tu alcance. Pasás de un radio de 10 kilómetros a uno de 500. Eso sí, si ahora usas el auto hasta para ir al árbol de enfrente, vas a dejar de caminar. Tus músculos se van a debilitar, tu cuerpo se vuelve dependiente. Y con el pensamiento pasa lo mismo. El secreto es usar el auto para llegar a destinos nuevos, pero también seguir andando a pie cuando vayas a los lugares que podías llegar por tus propios medios. Esa es la magia de la IA. Podés usarla para lograr lo mismo que antes, sin esfuerzo, y perder tu capacidad de pensar por vos mismo. O podés usarla para expandir tus fronteras, tu comprensión, tu habilidad para pensar críticamente y para producir ideas propias y originales. Porque la IA no vino a quitarnos la necesidad de pensar, vino a interpelarnos, vino a preguntarnos si de verdad todavía queremos hacerlo. Parte final, la salida del laberinto. Seamos claros, el problema de la educación no empezó con la IA. Ya veníamos enfrentando desafíos enormes. Las pruebas PISA y otras evaluaciones que intentan medir de manera estandarizada el grado de aprendizaje de los chicos muestran que muchísimos estudiantes no comprenden lo que leen ni logran incorporar los conceptos básicos que la escuela intenta transmitir. Pero el verdadero fracaso es más profundo. ¿De qué sirve que un chico pueda repetir los nombres de los reyes del siglo XV si no le interesa en lo más mínimo la historia y no entendió por qué conocer el pasado puede ser clave para su futuro? ¿Alcanza con que sepa sumar y restar si odia la matemática y no es capaz de tomar buenas decisiones porque no entiende probabilidades? ¿Para qué le sirve aprobar con 10 el examen de lengua si después cree cualquier cosa que lee en internet y no puede detectar cuando alguien intenta manipular sus emociones para que piense o vote de determinada manera? ¿De qué sirve que pueda recitar la tabla periódica si después su mayor aspiración en la vida
es ir a un reality para convertirse en influencer y ser famoso. Y no es por falta de compromiso de los docentes, que hacen lo que pueden con herramientas del siglo pasado, estando mal pagos y enfrentando serias limitaciones de infraestructura. En todo lo que sigue pueden acusarme de ingenuo, y tal vez lo sea. Pero creo que la única salida de este laberinto es que trabajemos juntos, familias, estudiantes, docentes y políticas públicas, para dirigir el foco hacia la motivación intrínseca, apostar a despertar la curiosidad y el deseo genuino de aprender. Porque si el motor fuera ese, usar la IA como atajo perdería sentido. Sería como pedirle a alguien que coma tu plato favorito por vos, un disparate total. Sé que suena imposible en la era de las pantallas y las redes, la inmediatez y la superficialidad, pero es una meta tan imposible como imprescindible. Hay una frase hermosa atribuida a varios pensadores, nadie sabe bien quién la dijo, pero todos coinciden en que es brillante. La educación no consiste en llenar un vaso, sino en encender una llama. La verdadera medida del éxito de un sistema educativo no debería ser cuántos contenidos lograste recordar, debería ser de cuántas materias lograste enamorarte, porque la pasión nos enseña, se contagia. Aunque no nos acordemos casi nada de lo que estudiamos en nuestra adolescencia, de los profesores que nos dejaron una marca, uno nunca se olvida. Por eso, incluso en este mundo patas para arriba, todavía hay esperanza de que el fuego pueda volver a prenderse. Todavía hay esperanza de que el fuego pueda volver a prenderse. Bonus track. La educación no es cosa de chicos. El problema que intentamos poner sobre la mesa en este episodio no es solo de los chicos ni solo de la escuela. Es también un tema urgente para todos los adultos, para vos y para mí. Investigar y escribir este episodio, el que estás viendo o escuchando ahora, llevó más de 20 horas de trabajo. ¿Sabés lo fácil que habría sido pedírselo entero a ChatGPT? Pero si lo hacía, había dos problemas. El primero es que la voz que escucharías no sería la mía, sería la de un algoritmo que aprendió a imitarme. Y el segundo, y más importante, es que pensar qué quiero decirte, buscar las ideas justas y encontrar la forma más clara y hermosa de contártelas, eso es lo que mantiene mi cabeza en movimiento. Vos también vas a tener que elegir, porque la IA va a estar ahí, cada vez más, ofreciéndote hacer el trabajo por vos. Entonces vale la pena que te preguntes, ¿en qué cosas querés que la voz que se oiga siga siendo la tuya? ¿Y qué músculos mentales no estás dispuesto a dejar atrofiar, aunque te tiente el camino fácil? Porque aprender, por suerte, es algo que no termina nunca. Nos pasamos un poco con el tema de la inteligencia artificial en la noche y hay gente que nos están enviando mensajes para la parte de terror. Nos queda solamente, 10 minutos creo que aproximadamente. Bueno, hay personas que tienen la suerte de poder ver personas ya fallecidas, sobre todo las que están en su entorno, ya sea papá, mamá, hermanos. Tengo el caso de una amiga de trabajo que ha visto a su padre en el auto. Es una persona que es muy creíble. Le había comentado también una vez, le había hecho escuchar un audio de otra compañera de trabajo que también había sido atendida por una fantasma en el Teatro Vera. Entonces hay cosas insólitas, cosas que ocurren. Aquí nomás, en la cárcel, también el guardia dice que le tiraron piedras cuando él se acercaba. Más o menos es parecido a lo que vamos a escuchar ahora. Y lo llamamos al cura y vino para acá. Y cuando íbamos tirando el agua bendita y rezando, al dar la vuelta de aquella esquina, recibe un ladrillazo acá en el cuarto. ¿El cura también? El cura, sí, el cura. ¿Qué? Y recibe el hombre que iba conmigo un semejante cascotazo por el lomo. Se bajó el hombre sorprendido. Y no podía ser que se caigan las piedras de acá. Pero no, nada que ver eso, sí, acá no había cosa que se despega. Hacía esto, mira, se escuchaba, estaba quieta así como está y se sentía así. Ah, la noche que caían piedras. Sí, por eso hay que tener cuidado. Yo ya a una cierta hora, eso de las 8 para adelante o las 9 ahora, ya no salgo más afuera, cierro ahí, rezo un poco. Acá estamos en Sapiola.
¿Me quiere decir su nombre? Gregorio González. Gregorio González. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? Y esta era una fábrica de queso, cooperativa, de acá de Sapiola. ¿Y hace mucho que está abandonada esta fábrica? Sí, ya hace mucho. ¿Y cómo empezó todo? Y bueno, acá empezó, yo vine a dar de comer unos animales ahí, y ahí fue que empezó, cayó un cascote al lado mío y no le di importancia. ¿Y qué, del techo? Sí, desde el techo, sí, que cayó al lado mío. Y bueno, no le di importancia y seguí nomás para hacer el trabajo que iba a hacer. Y al rato ya otro más, ya eso ya por mí. Entonces agarré y llamé a la policía que vive ahí en la estación. Ah, en la estación en funciona la estación vive un policía, siempre está de guardia ahí. Ajá. Y me fui a decirle lo que estaba ocurriendo porque yo pensé que podía haber sido que estaba gente metiéndose ahí arriba. O que ya había gente ahí y yo no lo vi. Ajá. Y bueno, vino allá el policía rápidamente, muy voluntario el hombre. Y yo tengo un chico que tiene 14 años. Ajá. Y me dice, quédese acá con el chico, acá nomás, y que yo voy a descubrir allá. Y bueno, sí, y agarró el arma y todo y salió acá. Cuando alcanzó allí donde estaba el surqui más allá, ajá, ahí recibe un cascotazo por acá. ¿El policía también? El policía. Entonces dijo, no, entonces él dijo lo mismo, que creía lo mismo que yo creí que había gente acá. Ajá. Y se volvió de ahí, dijo, esto no, debe estar gente metida ahí, dijo, voy a llamar de allá. Y llamaron de allá, luego vino acá, 2 patrulleros vinieron, y con un montón de policías, ¿ves? Y recorrieron acá, tiraban tiros, pero muchos no subieron arriba porque se ve que tenían desconfianza. ¿Y dónde, me quiere mostrar dónde era que venía, dónde le pegó el piedrazo? Sí, acá cuando el hombre fue para descubrir allá, a ver qué es lo que estaba pasando, sí, ahí donde está ese surqui, ahí por la vereda empezó a caminar y recibió el piedrazo allá arriba. De ahí nomás se volvió el hombre. ¿Y era de noche o de día? De noche, sí señor. ¿Y las cosas esas pasaban de noche? De noche, todo. ¿Y después también vino el cura del pueblo? Y bueno, sí, allá que está allá en la plaza, ¿viste vos? Sí. Allá en la plaza vive el cura. Y lo llamamos al cura y vino para acá. Y cuando íbamos tirando el agua bendita y rezando, al dar la vuelta de aquella esquina, recibe un ladrillazo acá en el cuarto. ¿El cura también? El cura, sí, el cura. ¿Qué es un cura jovencito, uno alto que aparecía en la tele también? Sí. ¿Y sigue el mismo cura todavía acá en el pueblo? Sí, el mismo cura, sí. Y bueno, entonces dijo, esto no es para mí. Ajá, y agarró y se las tomó, se sorprendió muy grande el hombre. Y agarró y se fue. Nos quedamos trayendo de acá. Y no había, nadie vio persona ni nada. Ajá. Apariencia que se aparecía. ¿Qué sé yo? Acá dice que vivía mucho tiempo un hombre allá en aquella casilla y estudiaba la mágica negra. Allá en... Ahí en aquella ventana de allá. ¿Podemos caminar, nos podemos arrimar? Pero sí, cómo no. Y bueno, y dice que ese estudiaba la mágica negra, que creo que murió, y puede ser que... y el hombre ese estaba antes que usted, mucho antes que usted. Sí, mucho antes que yo, Ya cuando yo ya no veía más, ya no funcionaba más tampoco ya la fábrica. Nada más que después hicieron funcionar con unas cosas que pusieron para seguir trabajando de otra forma. Ajá. Sí, ¿no? Así es. ¿La gente del pueblo qué dice? Y acá se reunieron todos para observar esas cosas, pero nadie vio nada. Acá se armó un tiroteo, de cuenta que estaban en un puesto... cuando vino la policía. Sí, cuando vino la policía, sí, pero después vinieron otra vez. La segunda noche vinieron varias gente a presenciar esto. Ajá. Y ya no ocurrió más nada de eso, ya no ocurrió más.
Y después de eso... Acá era, por acá, ahí en esa parte, ahí le pegaron al cura el ladrillazo. ¿Acá donde están los...? Acá nomás, acá nomás. Ahí le pegaron, tiraron ladrillo allá arriba. Y cuando... magia negra acá dentro de esto. De eso sí, ahí estaba, ahí que vivía el hombre. Y bueno, y nosotros después vino uno de allá, de los que vinieron a presenciar esta cosa, y íbamos caminando allá por la escalera, allá más arriba, para arriba, y recibe el hombre que iba conmigo un semejante cascotazo por el lomo. Se bajó el hombre sorprendido. Y no podía ser que se caigan las piedras de acá. Pero no, nada que ver eso, sí, acá no había cosa que se despega. Está abandonada todo lo que se quiera, pero no hay cosa que esté para caer de arriba, ¿ves? Qué bárbaro. Sí, eso ocurrió, eso es lo que te cuento. Y después de eso nunca más vio nada, fue todo esa... Sí, fue eso que está porfiado, ¿viste? Pero pusimos personas que se ocupan de sacar esas maldades. Ah, ¿vino gente a sacarlo? Pero ¿cómo no? Sí, costó plata también. Ah, y les cobraron para sacar... Y sí, para cortar esos microbios, esas cosas que ocurrían, ¿ves? Ah, bueno, pero al menos dio resultado después de eso. Sí, ya después de eso ya no. ¿Y qué hace mucho tiempo de eso? Ya hace más o menos 1 año y pico. Ah. Sí. Hacía esto, mira. Se escuchaba. Estaba quieta así como está y se sentía así. Ah, la noche que caían piedras. Sí, cuando ocurrió esas cosas. ¿Y la piedra cayó encima de acá arriba, el techo que está acá arriba? No, la piedra caía al costado de ahí, de arriba. ¿Y era esta misma carreta? Esta misma carreta, sí, ¿no? ¿Y el perro ya estaba, no? No, los perros, ahora en esta época, qué sé yo, empiezan a torear como que ven algo. Linterneo, yo abro ahí, linterneo con el arma, no veo nada. Pero como el animal, qué sé yo. Ah, ellos capaz que ven otras cosas. Claro, capaz que sí, por eso hay que tener cuidado. Yo ya a una cierta hora, eso de las 8 para adelante o las 9 ahora, ya no salgo más afuera, cierro ahí. Ah, se quedan encerrados. Y si escucho que están atacando mucho los perros, me levanto, pero bien armado. Y miro en foco con la linterna, tengo buena linterna. Sí, pero no veo nada. No veo nada, no sé. Y ellos siguen ladrando igual, como que se pausan un poco y después torean, pero ya no atacan tanto como cuando viene a ser una hora eso de las 12 y pico. Que empiezan el primer ataque. Y a la 1:30 por ahí paran los perros de torear. Porque yo salgo con la linterna y miro. Y encima duerme re mal usted porque... Y sí me tengo que estar, te voy a decir, levantando a ver lo que está ocurriendo. Si no es alguno que anda por robar o lo mismo que ocurría aquella vez. Claro. Y sí... Y así que no, porque después me acuesto y duermo. Y soy de la provincia de Entre Ríos, yo, criado en el campo con los animales. Claro, y bueno, ya está acostumbrado al campo. Sí. Eso que pasó acá no es normal. Pero no, ¿qué va a ser? Y cuando yo andaba a caballo, el caballo que yo andaba encima, parecía que veía algo y quería disparar conmigo. Me peleaba para disparar el caballo, porque algo hace que veía. Y hasta que me bajaba de él y lo apaciguaba. Sí, así que eso fue lo que ocurrió, te cuento. Qué increíble. No, que de hecho yo en la tele vi que el policía, fueron los periodistas, y el policía atestiguó lo mismo que usted. Y el cura también atestiguó lo mismo. Y el cura vino con los periodistas acá y el cura mostró de dónde caían las piedras. Sí, vino. Y entonces fue que vinieron acá a la vecindad a presenciar también eso, porque ellos lo invitaron que vengan acá donde era el lío. Y ya no había más nada. Ya había pasado. Pero ojo que costó costó plata. Sí, también.
Y eso fue lo que ocurrió acá. Increíble. Y es increíble. Para creer esto hay que ver. Pero yo solamente le cuento sinceramente la verdad, no lo engaño. Ese es el viento nomás. Sí. Y son cosas que, como siempre te digo, de que si querés creer, hacelo. Y si no, también, viene bien. Pero son cosas que ocurren a nuestro alrededor. Hablando de otro también, de otra cosa que me habían contado en una reunión ahí que tuve conversando con la gente, hay una casa que también tiene fantasmas. Tenía muchos fantasmas, así como este señor. Aparecían, tocaban cosas, movían cosas. Entonces trajo una persona, creo que espiritista, a limpiar la casa, pero dejó una señora. Esa señora recibió al pintor. Le abrió la puerta, le dejó pasar, y la dueña de casa se dio cuenta que la que la atendió fue el fantasma, pero no se atrevió a comentar al pintor porque tenía miedo de que el pintor se asustara de verdad y dejara su trabajo por la mitad. Son cosas que pasan. Espero que no encuentres un fantasma por ahí. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber estado. Chau, chau.